Capítulo 293. El desafío. Un silencio resonante cayó sobre la gran sala del antiguo castillo. Las palabras fatídicas habían sido pronunciadas y ahora no había vuelta atrás. Para bien o para mal. Gunnlaug inclinó la cabeza y se mantuvo en silencio por unos momentos. Luego, el sonido de su risa rodó sobre la multitud. ¿El derecho al desafío? Oh, esa vieja cosa. Pareces estar muy apegada a esa tradición. Ni siquiera ha pasado un año desde que llegaste bajo mi techo y he tenido el placer de escucharte decir esas palabras 2 veces. Chica insolente. Pausó por unos momentos y luego se inclinó hacia adelante. Su voz de repente se volvió fría, llena de tonos oscuros. Para ser honesto, estoy muy cansado de tu insolencia, estrella cambiante. Antes de que Nífais pudiera responder, el señor brillante se levantó de repente de su trono, elevándose sobre la multitud como una estatua de oro puro. Luego, dio un paso tranquilo hacia adelante y comenzó a descender las escaleras del estrado. Con cada paso, el sonido de su voz serpentina resonó, haciéndose cada vez más bajo, hasta que se convirtió en un gruñido demoníaco y furioso. Tus pequeños juegos fueron divertidos al principio, pero cuanto más observaba tus torpes intentos de jugar al héroe, más asqueado me sentía. No podía creer lo ingenua, autojustificada y estúpida que resultaste ser. Me enfermó. Me hizo querer hacer cosas que me prometí nunca volver a hacer. Esperaba más de la hija de la llama inmortal. Para decepcionarme de esa manera. Su gruñido reverberó por la gran sala y luego desapareció abruptamente. Un momento después, Gunnlaug de repente lanzó la cabeza hacia atrás y rió brillantemente. Oh, pero entonces lo entendí. Fui un tonto. Me engañaste tan maravillosamente. Magníficamente hecho, estrella cambiante. Por favor, acepta mi cumplido. Después de ver al verdadero tú, fue una alegría ver tus actuaciones. Dejó las escaleras y pisó el suelo de mármol de la sala del trono. La multitud de habitantes del castillo se apartó delante de él, la gente se apresuraba a alejarse de la opresiva aura de la armadura dorada. El señor brillante suspiró. Es una lástima que todo esto tenga que detenerse ahora. Verás, aunque no puedo evitar aplaudir tu esfuerzo, al final, resultaste ser solo otro tonto. Miró a Effie y preguntó, su voz llena de burla. ¿Un desafío? No creo que sea tu lugar exigir tal cosa. Después de todo, no eres tú quien está acusado del crimen. Si alguien tiene que invocar el derecho al desafío, debería ser Effie misma. ¿No crees? Nífais apretó los dientes, luchando por mantener la compostura bajo el asalto de la presión psíquica. Negándose a apartar la mirada del espejo pulido del rostro del señor brillante, dijo. Es como dijo uno de tus secuaces. Soy responsable de las acciones de mi gente. Cualquier crimen que cometan, es mi crimen. Gunnlaug la observó, su expresión oculta. El rostro pálido de Neb se reflejaba en su máscara, mirándola con ojos grises implacables. Después de un rato, habló. Una lógica sólida. ¿A quién vas a desafiar entonces? Dudó por unos momentos, luego dijo con firmeza. A quien quiera que haya dictado el veredicto de culpabilidad. El señor brillante se rió. Oh. Pero por la misma lógica, ese sería yo. Ella sonrió oscuramente y lo miró fijamente, llamas blancas danzando en sus ojos. Entonces eres a quien desafío. Sus palabras resonaron en la gran sala, dejando a cientos de personas reunidas allí en un estado de shock atónito. Así que, esto es todo. Sunny miró a la multitud de personas atónitas, separándolas mentalmente en dos grupos. Aquellos que serían una amenaza y aquellos que no lo serían. Independientemente de cómo terminara la pelea entre Nífais y Gunnlaug, el pequeño enclave de humanos que vivía en la ciudad oscura iba a caer en el caos absoluto. Si Changing Star era asesinada, sus seguidores la convertirían en una mártir y se volverían locos. El anfitrión tampoco los dejaría en paz. Si el señor brillante caía,
No importaba cuánto fuera un bastardo Gunlaug, también era el pegamento que mantenía unido todo este lugar. Sin un tirano que impusiera algún tipo de orden, por más espeluznante que fuera, las cosas se pondrían realmente feas muy rápido. ¿Quién iba a detener a las criaturas de pesadilla de acabar con los humanos entonces? En cualquier caso, iba a haber una carnicería. Pero ya no se preocupaba por estos asuntos. En el próximo caos, los objetivos de Sunny eran muy simples. Mantenerse con vida. Proteger a Nifais. Asegurarse de que ella se convierta en la nueva tirana de la ciudad oscura. Para que pudiera abrir el camino de regreso a la realidad para unos pocos afortunados sobrevivientes. Si no muere aquí y ahora, por supuesto. En el silencio que envolvía la gran sala, el señor brillante rió y inclinó la cabeza, mirando a Estrella Cambiante desde detrás de su máscara dorada. Entonces, dijo: ¡Qué audacia! Me pregunto qué te da la confianza para desafiarme. Varias personas han intentado matarme, ya sabes. De hecho, tengo un pequeño pasatiempo, coleccionar sus cráneos. Ahora que lo pienso, tu bonita cabeza se vería muy bien en mi colección. De repente, levantó una mano y señaló su frente. No me digas que todo es por ese pequeño juguete que tomaste del cadáver del primer señor. Oh, no. Eso sería terrible. ¿Realmente pensaste que un solo recuerdo poderoso sería suficiente para derrotarme? Nifai se quedó mirando a Gunlaug por un momento y luego dijo con calma: Mis manos desnudas serían suficientes para derrotar a un gusano como tú. El recuerdo es solo para hacerlo más rápido. Gunlaug la miró por un momento y luego se rió. Genial. Esto es genial. ¡Qué espíritu! Realmente disfrutaré romperte, Estrella Cambiante. Cuando esto termine. Flexionó los hombros y dijo, su voz enviando escalofríos a los corazones de cientos de personas reunidas en la sala. Muy bien. Acepto tu desafío. Capítulo 294. Canción de acero. El gran salón del castillo brillante se volvió silencioso y quieto. Sin embargo, esa quietud no era tranquila, sino como un depredador que se agachaba en el suelo, listo para explotar en un violento ataque para desgarrar a su presa. Los durmientes se presionaron contra las paredes, dando espacio a Estrella Cambiante y al Señor Brillante para su batalla. Effie fue arrastrada lejos del centro del salón por dos guardias, y ahora no había nada más que vacío separando a los dos luchadores. Desde un lado del salón, los 5 tenientes, Gemma, Tesai, Kido, Seisan y Harus, miraban a su maestro con emociones complicadas. En el otro lado, Kai, Caster y los líderes de los grupos de caza de los asentamientos exteriores hacían lo mismo. Casi también estaba allí, su mano descansando en la empuñadura del bailarín silencioso. Había una expresión sombría en su hermoso rostro. Sunny miró a la chica ciega y luego se volvió hacia el centro de la sala del trono. 2 personas estaban paradas una frente a la otra allí. Uno era un hombre alto envuelto en una extraña coraza dorada que seguía las líneas de su poderoso cuerpo. La otra era una joven mujer con una elegante armadura de placas forjada en metal blanco. Había una sutil similitud entre ellos. Ambos emanaban un sentido de poder y confianza impresionante y convincente que muy pocas personas poseían. Ambos eran temibles y mortales. Ambos estaban en la cima de su especie. Sin embargo, aquí es donde terminaba la similitud. Esto no se ve bien, pensó Sunny, evaluando a los 2 luchadores. Él sabía mejor que nadie de lo que Nifais era capaz, pero incluso entonces, la vista de ella enfrentándose a Gunlaug hizo que una profunda mueca apareciera en su rostro. El señor brillante era mucho más alto que ella y pesaba probablemente el doble que Estrella Cambiante. Era más fuerte, tenía un alcance más largo y mucha más experiencia en matar gente. Eso ni siquiera considerando esa maldita armadura dorada suya.
Incluso con la milagrosa ampliación del amanecer Shar, la espada plateada de Nef apenas podía considerarse al mismo nivel de poder que un arma ascendida habría sido. Eso todavía estaba un rango completo por debajo del extraño eco de Gunlaug. Tratar de romper esa armadura iba a ser tan difícil como romper la cáscara de un centurión de caparazón con una espada forjada de acero mundano. Increíblemente difícil, si no imposible. Y a diferencia del caparazón de un carroñero, el eco dorado no parecía tener un punto débil. En ese momento, chispas de luz aparecieron en el aire frente a Estrella Cambiante. La larga espada plateada apareció en su mano y la apuntó hacia el suelo, por ahora. ¿Qué arma va a usar ese bastardo? Eso decidiría mucho. Sunny estaba seguro de que Gunlaug poseía un arsenal de poderosas armas de memoria, pero ¿qué tan poderosas eran exactamente? Miró al señor brillante, esperando ver las mismas chispas girando alrededor de sus manos. Sin embargo, no había ninguna. En su lugar, el oro líquido fluyó hacia adelante y asumió la forma de un pesado hacha de batalla que Gunlaug luego agarró y puso holgadamente sobre su hombro. El espejo pulido de su máscara reflejó el ligero ceño fruncido que apareció en la cara de Nef. Maldición. El arma que el señor brillante iba a usar también era parte de su eco, y como tal, poseía la calidad de un arma trascendida. Iba a cortar a través de la armadura de la Legión de Luz Estelar sin mucho esfuerzo. Esto es incluso peor de lo que imaginé. Mientras Sunny apretaba los dientes, Gunlaug dijo con una voz serpentina e insidiosa. ¿Algunas últimas palabras, Estrella Cambiante? Nifais inclinó un poco la cabeza y permaneció en silencio por un tiempo. Su casco se tejió a sí mismo con hilos de luz, ocultando completamente su rostro, con solo unos calmados ojos grises visibles a través de la grieta del visor. Finalmente, respondió con solo una palabra, su voz generalmente tranquila llena de furioso desprecio. Traidor. Una ola de susurros se extendió por la multitud. La gente estaba adivinando qué exactamente quería decir con eso, pero Sunny sospechaba que él era el único que lo sabía. Nef no estaba acusando a Gunlaug de traicionar a sus compañeros humanos o de causar la muerte de numerosos jóvenes hombres y mujeres. Lo estaba acusando de traicionar el verdadero deber de los despiertos y someterse al hechizo de pesadilla en lugar de luchar hasta el amargo final. En su mente, ese era un crimen mucho mayor. El único crimen, incluso. El señor brillante rió. Qué lástima. Ya había escuchado esa antes. Y luego, sin perder ni una fracción de segundo, de repente explotó hacia adelante en un ataque aterrador y extremadamente rápido. El cambio entre la paz y la violencia fue tan instantáneo y rápido que la mayoría de las personas reunidas en la gran sala ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo hasta unos momentos después. Con cada zancada de Gunlaug, el suelo de la sala del trono temblaba un poco. Voló hacia Nifais como un gigante furioso hecho de oro, balanceando su hacha de batalla con una increíble agilidad y una fuerza horrible. Apenas reaccionó a tiempo, moviendo su cuerpo y levantando la espada para desviar el golpe mortal hacia un lado. Sin embargo, luego sucedió algo inesperado. El mango del hacha de batalla de repente se alargó, el oro líquido que lo componía fluyendo hacia adelante para asumir una nueva forma. Como resultado, su desviación resultó ser casi inútil. Con un tambaleo torpe, Estrella Cambiante retrocedió. El filo del hacha de batalla mordió el casco de la armadura de la Legión de Luz Estelar y lo cortó sin esfuerzo, dejando una herida superficial en su mejilla. En el siguiente momento, el pie de Gunlaug chocó contra sus costillas, enviando a la joven volando por el aire. Nifais aterrizó en un rollo y usó una mano para detenerse de deslizarse en el suelo de mármol. Mientras caían gotas de sangre debajo de su casco, unas llamas blancas y despiadadas se encendieron en sus ojos. Un momento después, saltó hacia adelante y se encontró con el ataque del señor brillante con una cantidad igual de furia. El mortal sonido del acero chocando resonó en la antigua sala.
como una promesa de una sangre mucho mayor que aún estaba por venir. Capítulo 295. El duelo. La coraza de la armadura de Nef se agrietó por la fuerza del golpe de Gunlaug y había sangre brotando debajo de su casco, pero eso no frenó a Estrella Cambiante en lo más mínimo. Saltando hacia adelante para enfrentar el asalto del Señor Brillante, esquivó la hoja del hacha de batalla, se retorció y trató de dar un golpe propio. Un furioso estruendo de metal explotó en el silencio de la gran sala, ambos luchadores moviéndose con una velocidad, precisión y habilidad increíbles. En un lapso de varios segundos, intercambiaron numerosos golpes, pero cada uno fue desviado, esquivado o bloqueado. Este aterrador choque no se parecía en absoluto a lo que Sunny había imaginado. No había nada elegante, grácil o elevado en ello, todo lo que había era violencia bárbara y brutalidad cruel, cada uno de los luchadores haciendo todo lo posible para romper, mutilar y matar a su oponente. Sus voces sonaban como las de bestias salvajes, en parte por la increíble tensión del duelo, pero también para liberar la sofocante sed de sangre y la intención asesina que estaban ahogando sus mentes. Eso no quería decir que ninguno de ellos hubiera perdido el control de sus pensamientos y acciones. Ambos eran asesinos fríos y sabían cómo mantener la calma en medio de la más terrible rabia. Unos segundos después, Gunlaug y Nifai se desenganchan y se alejan uno del otro, dejando que los espectadores respiren con temblores. La armadura dorada del Señor Brillante estaba prístina e intacta. Nifai, sin embargo, tenía varias cortadas sangrientas en su cuerpo, el material negro que lo rodeaba rasgado y desgarrado. Otra grieta apareció en uno de sus espaldarones. Miró brevemente hacia él y luego se volvió indiferente para observar a su enemigo. Todos en la sala del trono, de una forma u otra, estaban pensando en lo mismo, una sensación fría y enfermiza que se extendía lentamente por sus pechos. ¿Cómo se desempeñarían ellos en una pelea así? La respuesta era simple: habrían muerto hace mucho tiempo, eviscerados en cuestión de segundos por uno de estos impresionantes luchadores. Todos sentían la muerte respirando en sus cuellos. Entre todas las personas que observaban su pelea, sin embargo, había dos que observaban cada movimiento de Estrella Cambiante con una atención especial. Eran Sunny y Caster. Sus razones para estudiar cómo luchaba Nifai eran completamente diferentes, pero también casi iguales. Solo un segundo de descanso, y los dos luchadores se lanzaron el uno al otro una vez más. Esta vez, sin embargo, su comportamiento era diferente. El primer choque fue solo una prueba para medir lo que el enemigo era capaz de hacer. Ahora, no se estaban conteniendo, lanzando todo lo que tenían contra el enemigo. Al menos, eso parecía. La espada de Estrella Cambiante de repente brilló con una radiante luminosidad. Quitando una mano del mango, agarró la hoja incandescente con su guantelete blindado en el medio para controlar mejor su punta y la levantó a la altura del hombro. Con la habilidad de Gunlaug para cambiar la longitud de su arma a voluntad y su armadura casi inexpugnable, este agarre era más ventajoso. El Señor Brillante absorbió el hacha de batalla de vuelta en su armadura. Luego, dos hojas rectas crecieron de sus antebrazos, creando armas que se asemejaban a largas y pesadas dagas de puño. Chocaron una vez más, esta vez con aún más furia. Las personas que se presionaban contra las paredes de la sala del trono temblaban. Nifai parecía abandonar gran parte de su defensa, dispuesta a correr riesgos mucho mayores para aniquilar al enemigo. El alcance de su espada era mucho más corto ahora, pero la hoja plateada también se volvió mucho más ágil e impredecible. Sin embargo, los puñales de Gunlaug eran una verdadera amenaza para resistir. Volaban hacia ella desde todos los lados, ya sea en tándem o en un ritmo escalonado, lo que hacía difícil para la joven predecir y desviar cada golpe. Pero ella no estaba tratando de hacerlo. Changing Star parecía dispuesta a recibir muchas heridas superficiales para tener la oportunidad de golpear a su oponente. Más laceraciones sangrientas aparecieron en su cuerpo,
La armadura de la Legión de Luz Estelar apenas se mantenía unida. Pero logró su objetivo, al final. Atrapando uno de los puñales de Gunlaug entre la hoja de su espada y su cuerpo, lo torció con fuerza hacia un lado y lo hizo girar su torso. Luego, Nífaes dio un paso lateral y de repente apareció detrás del Señor Brillante, con una fracción de segundo antes de que pudiera darse la vuelta y defenderse. Su espada incandescente terminó su arco alto sobre su cabeza y, cambiando de nuevo al agarre estándar, la bajó con toda su fuerza sobre el hombro de Gunlaug. La hoja blanca radiante brilló en el aire y mordió la armadura dorada. Y luego, se deslizó inútilmente sobre su brillante superficie, sin dejar ni siquiera un rasguño en ella. Maldita sea todo. En el siguiente momento, Gunlaug arrojó la espada a un lado con un brazo y entregó un golpe aterrador con el otro, su puñal apuntando al rostro de Nef. Logró girar la cabeza en el último momento, evitando la muerte instantánea, pero aún fue atrapada por el puño del enemigo. El impacto fue tan fuerte que Changing Star fue lanzada hacia atrás varios metros. El casco se había destrozado por completo, revelando un rostro pálido y ensangrentado, con trozos de metal atravesando la piel. Rodó varias veces y se detuvo, luego se levantó con cierto esfuerzo. Las llamas blancas disminuyeron un poco y había una emoción oscura y desorientada en sus ojos. La gema del amanecer brillante brillaba suavemente justo encima de ellos, iluminando el rostro herido de Nef. Un momento después, desechó lo poco que quedaba del casco y miró a Gunlaug con resentimiento, la sangre corriendo por los cortes en sus mejillas. El Señor Brillante se rió y dio un paso hacia Changing Star, su voz resonando bajo el techo de la gran sala como una sentencia de muerte. ¿Qué? ¿Eso es todo? Nífaes no respondió. En su lugar, colocó ambas manos en la hoja de su espada, sosteniéndola con el pomo y la guarda hacia arriba, como una masa improvisada. El resplandor de la espada plateada se extendió para abarcarla por completo. Pero no se detuvo ahí. Sunny abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Las furiosas llamas blancas se extendieron desde la espada hasta las manos de Changing Star, sus brazos y luego devoraron por completo su figura. Pero no estaban quemando en el metal blanco y agrietado de la armadura de la Legión de la Luz Estelar. En cambio, el resplandor brillante emanaba de su piel. Capítulo 296, Criatura de Luz. Sunny miró fijamente la figura brillante frente a él, una miríada de pensamientos apareciendo en su mente. Con su piel emanando un resplandor blanco deslumbrante, Nífaes lucía hermosa y pura, como si estuviera intocada por las imperfecciones del mundo mundano. Envuelta en luz, era como un ángel celestial que descendía al reino mortal. La vista era impresionante y aterradora al mismo tiempo. También era extrañamente similar a la imagen de la criatura radiante que había visto en las paredes de la antigua mina. Especialmente con la gema del amanecer ardiente ardiendo en la frente de Nef como un tercer ojo. Pero eso no fue lo que hizo que Sunny se detuviera. ¿Cómo es posible? Pero entonces, ¿por qué no sería posible? Al comienzo de su viaje, había supuesto que el aspecto de Changing Star era de rango divino, al igual que el suyo. Sus poderes parecían capaces de aumentar los recuerdos o curar, mientras que los suyos podían usarse para explorar, mejorar los recuerdos o aumentar a Sunny mismo. Como Nífaes nunca había usado las llamas blancas para lograr ese último efecto, había asumido que ella era incapaz de hacerlo, y por lo tanto su aspecto, aunque poderoso, era menos versátil. Pero justo ahora, Nef estaba aumentando a sí misma. Sunny lo supo al instante, envolvió su cuerpo en luz, al igual que él había envuelto su propio cuerpo en sombras innumerables veces. Con esta mejora, su destreza física tenía que crecer exponencialmente. Siempre había sido capaz de hacerlo y ocultó esa faceta de su aspecto intencionalmente, o era algo que aprendió a hacer solo después de volverse más poderosa y absorber cientos y cientos de fragmentos de alma en el laberinto.
Esa pregunta iba a permanecer sin respuesta, al menos por ahora. Porque la batalla entre Changing Star y el Señor Brillante estaba lejos de terminar. Tal como sospechaba Sunny, con su cuerpo envuelto en luz, Nifais de repente se volvió mucho más fuerte y rápida. Si antes era visiblemente más débil y más lenta que Gunlaug, aunque no por mucho, ahora parecía lo contrario. Se lanzó hacia el enemigo, apartó uno de los cuchillos y le dio un golpe aplastante justo en la máscara de espejo pulido. Esta vez, quedó una pequeña marca en la superficie de la armadura dorada por su espada. Los dos quedaron atrapados en una feroz batalla, decenas de ataques volando hacia cada luchador. El estruendo del metal creció en volumen, convirtiéndose en una cacofonía casi ensordecedora. Changing Star estaba luchando con abandono, acumulando cada vez más heridas en su cuerpo radiante. Sin embargo, también logró asestar varios golpes más, cada uno golpeando el espejo dorado de la cara del Señor Brillante. Lentamente, empezó a aparecer una pequeña grieta en su superficie. Sunny también notó que sus heridas no estaban sanando. Parecía como si Nifais solo fuera capaz de mantener dos efectos al mismo tiempo, uno que aumentaba su espada y otro que aumentaba su cuerpo. Para invocar el poder curativo de la llama blanca, tenía que sacrificar uno u otro. Pero ella no estaba dispuesta a hacerlo. Unos momentos después, parecía como si Gunlaug estuviera lentamente perdiendo terreno. Su enemigo era demasiado rápido, poderoso y feroz. Más y más golpes aterrizaban en la armadura dorada, y aunque parecía resistir, por ahora, estaba claro que los golpes continuos estaban afectando tanto al Señor Brillante como a su eco. Sin embargo, la serpiente dorada también tenía algunos trucos bajo la manga. Cuando el impulso de la pelea comenzó a favorecer a Nifais, de repente se rió y giró su rostro para capturar su reflejo en la máscara de espejo. Un segundo después, se escuchó el sonido de gemidos ahogados que escapaban de las bocas de cientos de personas. La presión psíquica emanada por el Señor Brillante aumentó de repente, arrojando a algunas personas al suelo y haciendo que otras tambalearan. Sunny vio sangre brotando de las narices, ojos y bocas de las personas. Él mismo también lo sintió y apretó los dientes, luchando por mantenerse en pie. Casi falló. Changing Star, que estaba en el centro y era el verdadero objetivo del asalto mental, soltó un gemido doloroso y tambaleó. Ese fue el momento en que Gunlaug dio un paso adelante y la apuñaló en el pecho con una de sus dagas. Mientras la larga hoja atravesaba el cuerpo ágil de la joven y salía por su espalda, dijo con voz tranquila y amistosa. Ahí está, ahí está. Eso es suficiente. Ve a morir ahora, chica estúpida. Entonces, torció el puñal, haciéndola gritar una vez más. Nifais lo miró fijamente, con sangre saliendo de su boca. Luego, levantó su espada y lo golpeó en la cara con el pomo, una y otra vez, hasta que finalmente apareció una pequeña grieta en la superficie de la máscara de espejo. Pero la aplastante ola de presión mental no desapareció. En cambio, solo aumentó. Gunlaug se rió. ¿Ya terminaste? No. Bueno, déjame ayudarte entonces. Su segunda hija pasó volando por el aire, cortando a Nifais en la muñeca. Con los tendones cortados, la espada de plata cayó de su mano, su resplandor disminuyendo. Nifais usó su otra mano para empujar al Señor Brillante y deslizarse fuera de la hoja del puñal, luego tambaleándose hacia atrás, finalmente cayendo de rodillas. El resplandor blanco que emanaba de su cuerpo se hizo más brillante, y la herida en su cuerpo comenzó a sanar. Un bajo gemido escapó de sus labios. Gunlaug se acercó a la joven arrodillada, riendo. ¿Pensaste que no sabrías sobre ese pequeño truco tuyo? Adelante y sana. Veamos a dónde te lleva. Con eso, la agarró por el cuello y la apuñaló de nuevo, reabriendo la terrible herida que acababa de cerrarse una vez más. ¿Qué tal? Vamos, sánalo de nuevo. Con un rugido feroz, continuó apuñalándola una y otra vez,
Su mano rápidamente se pintó de rojo con la sangre. Oh, esto es realmente divertido. Pero un poco cansado. ¿Qué tal si te corto la cabeza ahora mismo y termino con esto? Nífais escupió un poco de sangre y giró la cabeza para enfrentarlo. Y luego ella cerró los ojos. Cuando llegaron por primera vez a la ciudad oscura, Sunny notó que casi no se veía afectada por la presión psíquica de la armadura dorada en absoluto. A partir de eso, dedujo que la fuente del asalto mental no era la armadura en sí, sino el espejo dorado de su cara, o más exactamente, ver tu reflejo en él. Después de regresar del castillo, compartió esa idea con Nífais. Parecía que ella lo recordaba. Con los ojos cerrados, Estrella Cambiante levantó las manos y agarró al señor brillante que la estaba estrangulando por los hombros. Luego, usó todo su cuerpo para darle un golpe devastador en la cara, la gema de la corona del amanecer golpeando a Gunaluk justo donde debería haber estado su nariz. Finalmente, la superficie del espejo dorado se agrietó y se rompió. A través de la pequeña brecha, se reveló un ojo azul lleno de alegría asesina. Conmocionado por el golpe repentino, Gunlaug se tambaleó hacia atrás. Perra. Las dagas fueron absorbidas instantáneamente por la armadura dorada, reemplazadas por el pesado hacha de batalla de nuevo. Pero no tuvo la oportunidad de usarla. Con los ojos aún cerrados, Nífais se volvió rápidamente hacia el sonido de su voz. Luego, levantó la mano, abrió el puño y sopló sobre él. En el siguiente momento, una nube de arena roja salió de su palma y envolvió a Gunlaug. Sunny lo miró con sorpresa, una expresión de reconocimiento repentino apareció en su rostro. Conocía demasiado bien esa nube. No era arena. Era el polen de la flor de sangre. Capítulo 297, Flor Roja. La nube roja envolvió a Gunlaug, filtrándose a través de la grieta de su casco. Un segundo demasiado tarde para reaccionar, el señor brillante se tambaleó hacia atrás, pero no antes de inhalar el polen de la flor pesadillesca. Sunny no sabía cuándo ni cómo Nífais lo había conseguido, pero sabía que no se equivocaba. Este era el polen de la flor de sangre, la espantosa flor parasitaria que él mismo había tenido la desgracia de inhalar una vez, hace mucho tiempo. El recuerdo de las sedientas flores rojas creciendo en sus pulmones hizo que Sunny temblara por completo. En aquel entonces, la única razón por la que no se convirtió en anfitrión de la insidiosa criatura de pesadilla fue por el tejido de sangre. Sin él, habría sido devorado desde adentro en cuestión de minutos. Y ahora, el señor brillante iba a caer en el mismo destino. Ella realmente lo hizo. El resto de los durmientes reunidos en la gran sala no sabían que Gunlaug ya estaba prácticamente muerto. Incluyendo al tirano mismo. Doblando su cuerpo en un ataque de tos violenta, gruñó. ¿Qué? ¿Qué me has hecho, perra? Nífais todavía estaba donde la había dejado, arrodillada en el suelo. Su armadura estaba destrozada y rasgada, con ríos de sangre corriendo por el metal blanco agrietado. El resplandor brillante de su piel se había extinguido, pero había llamas incandescentes ardiendo debajo de ella. Las horribles heridas en su pecho se estaban cerrando lentamente y las laceraciones en su rostro ya habían desaparecido, dejándolo tan perfecto como antes. Ese rostro, sin embargo, estaba ensangrentado y pálido, contorsionado en una expresión de terrible agonía. En sus ojos, sin embargo, había una malicia oscura. Un coro de susurros recorrió la multitud cuando presenciaron las horribles heridas curándose por sí solas. Ya fueran miembros del anfitrión o habitantes de los barrios bajos, todos tenían dos palabras en sus labios. Llama inmortal. Llama inmortal. Y entonces alguien gritó, su voz llena de asombro atónito. ¿Esto es la bendición del fuego? Sorda a todo, Estrella Cambiante gimió y se levantó lentamente. Luego, luchó por mirar al señor brillante y dijo, su voz temblando de dolor. Yo te maté. A través de la grieta en la máscara dorada,
Sunny vio el ojo azul de Gunlaug primero estrecharse y luego abrirse de repente. En el siguiente momento, el señor brillante comenzó a toser de nuevo. Esta vez, un grito sofocado escapó de sus labios. Está a punto de empezar. Sunny se movió un poco, posicionándose sutilmente más cerca de Caster. Gunlaug, mientras tanto, tambaleaba y gemía. Había sangre goteando debajo de su máscara rota. Entonces, una risa temblorosa resonó en la sala del trono del antiguo castillo. Ah, de verdad lo hiciste. ¡Qué sorpresa! Dejó caer su hacha de batalla, que luego se convirtió en un charco de oro líquido y se fusionó con la extraña armadura. Dio un paso hacia Nífais, pero luego se tambaleó y cayó de rodillas. Durante unos momentos, el señor brillante permaneció inmóvil. Luego, su cuerpo se convulsionó, más sangre derramándose por las grietas en la visera de su casco dorado. Se escuchó nuevamente un grito ahogado, lleno de dolor tortuoso. Cientos de personas lo estaban mirando, atónitas, sus ojos llenos de incredulidad, ira y terror. El señor brillante levantó la cabeza y miró a Nífais, luego dijo con un siseo. ¡Qué broma! No puedo morir así. Estrella Cambiante lo miró desde arriba, su rostro frío e inmóvil. No había triunfo ni regodeo en sus ojos. Pero tampoco había misericordia. Girándose, dudó por un momento y luego dijo, su voz extrañamente suave. Descansa ahora. Tu pesadilla ha terminado. Gunlaug la miró incrédulo y luego de repente se rió. Había un sonido perturbador y gorgoteante que venía de algún lugar profundo de su garganta, como si se estuviera ahogando en sangre. Bien, esto es demasiado bueno. La tuya, sin embargo, apenas comienza. Con eso, se levantó lentamente y luego se dio la vuelta. Tambaleándose, el señor brillante dio un paso adelante, luego otro. La multitud lo observó en silencio mientras hacía su camino con dificultad hacia los escalones que conducían al trono de mármol blanco y los escalaba, la sangre derramándose de las grietas de su casco, su armadura dorada fluyendo y revoloteando alrededor de su cuerpo en un estado que parecía pánico. Finalmente, Gunlaug llegó al estrado y cayó en su trono, mirando hacia abajo en la gran sala del antiguo castillo con una extraña y melancólica expresión. Luego, se esforzó por decir algo, pero en cambio se retorció en un violento ataque de tos. Al final, solo susurró unas pocas palabras casi inaudibles y se apoyó en la parte posterior del trono, su cuerpo relajándose. Sunny fue quizás el único que lo había escuchado, debido a que su sombra se había escondido en la oscuridad del hueco todo el tiempo. Lo intenté. Al principio, realmente lo hice. Esto fue lo que Gunlaug susurró. Y entonces, se quedó quieto. El señor brillante de la ciudad oscura estaba muerto. Sunny lo supo al instante debido a que la terrible aura psíquica que lo presionaba contra el suelo desapareció repentinamente, permitiendo que todas las personas a su alrededor se movieran y respiraran libremente. Sabiendo lo que estaba por venir, echó un vistazo por última vez al extremo lejano del gran salón. Un cadáver con armadura dorada estaba sentado en el trono, una hermosa flor roja apareciendo desde la grieta en su máscara pulida. Unos momentos después, la armadura brilló repentinamente con luz blanca y luego se desintegró en innumerables chispas, revelando al hombre que había gobernado este lugar maldito durante muchos años con mano de hierro. Gunlaug era sorprendentemente guapo. Aunque su rostro estaba cubierto de sangre, era fácil de decir. Tenía una barba corta y cabello rubio largo. Uno de sus ojos había desaparecido, devorado por la flor de sangre, y el otro se estaba volviendo rápidamente vidrioso. Lo que más sorprendió a Sunny, sin embargo, fue lo joven que se veía. Era difícil imaginar al señor brillante como algo más que poderoso e inmortal, pero de hecho, no era mayor de 27 años. De alguna manera, Sunny había olvidado ese hecho. Niños, todos nosotros aquí somos solo niños perdidos. Sin embargo, no perdió demasiado tiempo pensando en eso.
Porque en los próximos momentos, Tesai, quien había estado mirando a su señor muerto con su expresión usualmente sombría, se dio vuelta y miró a la multitud de habitantes de la Villa Miseria, luego a los miembros del grupo. El gigante se detuvo por un segundo y luego dijo, su voz profunda y oscura resonando en el antiguo salón. ¿Qué están esperando? Mátenlos a todos. Y luego, todo descendió al caos. Capítulo 298. Fuego y sangre. El primer guardia en seguir la orden de Tesai se lanzó hacia adelante, invocando su arma, y cayó al suelo, un pesado kunai apareciendo repentinamente en su ojo. Debido a que la atención de todos estaba centrada en la figura ensangrentada en el trono, nadie notó cuando Sani movió su mano ligeramente, dejando volar la espina acechante. Él no estaba mirando a Gunlaug, sin embargo. Sus ojos estaban fijos en Nífais, mientras que su sombra vigilaba a Caster. Cuando el señor brillante murió, algo extraño le sucedió a Estrella Cambiante. Sus ojos se abrieron de par en par, perdiendo el enfoque, y luego se tambaleó un poco y cayó de rodillas. Su cuerpo estaba ocupado reorganizándose después de absorber una enorme cantidad de esencia de alma, lo que hizo a Nífais vulnerable por unos momentos. Eso fue cuando Tesai dio su orden, y fue entonces cuando Sani lanzó su kunai y mató al guardia que se apresuraba a atacar a los habitantes de la barriada. Alguien gritó, y al siguiente momento, la gran sala del castillo descendió al caos. Desapercibido por cualquiera, Caster de repente se convirtió en un borrón. No tan rápido. Sani fue lanzado de sus pies y cayó torpemente, su muñeca gritando de dolor. Había logrado su objetivo, sin embargo, incluso mientras caía, vio al orgulloso Legacy rodando por el suelo de mármol, tropezando con el hilo invisible del Prowling Zone. Un segundo después, cientos de durmientes chocaron entre sí, su rabia suprimida, sed de sangre y resentimiento asesino finalmente explotando en una tormenta de violencia. El mármol blanco fue instantáneamente pintado de rojo con sangre. Los guardias masacraron indiscriminadamente, sus poderosos armamentos de memoria y entrenamiento les dieron una gran ventaja sobre la multitud desorganizada de habitantes de la barriada. Pero no estaban matando solo a aquellos que venían del asentamiento exterior, en el pánico y el caos que envolvía la sala del trono, diferenciar amigo de enemigo no era una tarea fácil. Sani vio caer a varios asistentes de artesán a sus espadas, así como a algunas personas desafortunadas que habían pagado un tributo pesado a cambio de la promesa de seguridad. Con Gunlaug desaparecido, esa seguridad también había desaparecido. Casi parecía como si a los guardias no les importara a quien mataran o incluso estuvieran contentos de ser liberados de sus cadenas. Incluso si había algunos entre ellos que habían conservado algunos vestigios de conciencia, ahora había desaparecido por completo, devorado por el instinto de la multitud y la emoción de estar libres de todas las restricciones. Sus rostros estaban contorsionados con feroces muecas y sus ojos ardían con rabia, odio y alegría tenebrosa. Esto fue quizás lo más perturbador y aterrador que Sani había visto, y había visto algunos de los horrores más escalofriantes que el reino de los sueños tenía para ofrecer. ¿Cómo pueden los humanos hacer esto a otros humanos? Pero esa pregunta era irrelevante y también hipócrita. Los humanos eran de hecho las criaturas más adaptables. Cuando lo necesitaban, eran fácilmente capaces de privar a sus víctimas del estatus de ser humano, absolviéndose así de cualquier culpa o pecado. ¿Por qué sentirse culpable por matar ganado? Criaturas peores que el ganado, incluso. Plagas odiosas. Sani había practicado ese simple truco mental él mismo en el pasado. Estos pensamientos solo le tomaron una fracción de segundo. Saltando a sus pies, Sani convocó el fragmento de medianoche y corrió hacia Nífais. Mientras tanto, los habitantes de los barrios bajos recuperaron el sentido y se enfrentaron al asalto del anfitrión con tanta furia y sed de sangre. Aunque eran menos experimentados, bien alimentados y armados, su determinación y furia exaltada compensaron eso. Protejan a Lady Nífax. ¿Maten a los bastardos?
Juicio. Las dos fuerzas chocaron, eviscerando a cualquiera que tuviera la desgracia de quedar atrapado entre ellas. Gritos de terror y dolor llenaron el gran salón. El suelo se volvió resbaladizo con la sangre, y los cuerpos muertos se acumularon en él, mirando al vacío con ojos abiertos. Sunny vio al cazador cicatrizado de antes zambullirse bajo el golpe de un joven guardia y clavar la punta de su espada en la garganta del enemigo. Vio a varios cazadores del anfitrión lanzarse sobre Effie, quien había roto fácilmente la cuerda que le ataba las manos y los recibió con una sonrisa feroz, la hermosa lanza de bronce tejiéndose a sí misma con chispas de luz en sus manos. Vio a Tessay aplastando el cráneo de un durmiente al azar con una masa pesada. El pobre joven solo era culpable de interponerse en su camino. Vio a la gente gritando de miedo mientras intentaban huir del salón. Muchos cayeron al suelo y luego fueron aplastados bajo los pies de la multitud en pánico. El problema era que no veía a Caster. Al llegar cerca de Nífais, Sunny apartó la espada de alguien y luego golpeó a su oponente en la cara, haciéndolo volar hacia atrás con un grito de dolor. Miró a su alrededor, tratando de notar al orgulloso legado, su mente fría y recogida. Y allí lo vio. Caster puede haber tenido planes de matar a Estrella Cambiante en el momento de su debilidad, pero gracias a la sutil intervención de Sunny, había perdido esa oportunidad. Ahora, el legado tenía problemas más grandes en su plato. Con el Yan encantado en su mano, estaba luchando contra nada menos que Gemma, la líder de los cazadores. No importaba cuán fuerte y habilidoso fuera Caster, este no era un oponente que se rendiría fácilmente si es que lo hacía. No podía salir de esa pelea sin arriesgarse a ser asesinado. Bueno, ese problema parece estar resuelto. Pero ahora había otro. Mucho más grande. De vuelta en los escalones que conducían al trono blanco, Harus estaba parado con la espalda hacia la masacre debajo, una expresión extrañamente desorientada congelada en su rostro. Sunny podía ver su rostro porque la sombra nunca abandonaba la oscuridad del hueco, observando cada movimiento del espantoso jorobado. Harus estaba mirando el cuerpo muerto de Gunlaug, sus ojos vidriosos confundidos y vacíos. Pero luego, lentamente, una pizca de emoción oscura y mortal apareció en ellos. Girando, estudió la gran sala, sin perturbarse ni un poco por el caos sangriento, el estruendo del acero y las decenas de personas muriendo frente a él. Y luego, su mirada cayó en Nífais. Mierda. En ese momento, tanto Kai como Cassie aparecieron al lado de Sunny. Girándose hacia ellos, les hizo un gesto hacia Changing Star y gritó: Protégela. En el estrado, Harus inclinó la cabeza, atravesando a Changing Star con una mirada asesina. Lentamente, su rostro se contorsionó, volviéndose bestial y aterrador. El odio puro y la locura ardían en sus ojos, haciendo que cualquiera que accidentalmente mirara en su dirección se estremeciera. Con un gruñido bajo, el jorobado dio un paso adelante y extendió su mano, listo para convocar un arma. Pero en el siguiente momento, alguien chocó contra él a toda velocidad. Aunque Harus había esquivado la hoja voladora en el último momento, la fuerza del impacto fue tal que ambos hombres volaron hacia atrás, hacia la oscuridad detrás del trono. Rompiendo una escotilla de madera que estaba escondida allí, Sunny y Harus rodaron por una larga escalera de piedra y dejaron atrás el caos de la gran sala. Unos momentos después, aterrizaron en el suelo de un amplio pasillo y fueron arrojados lejos el uno del otro. Sunny retorció su cuerpo para recuperar el equilibrio y usó el Midnight's Charm para detenerse de deslizarse aún más lejos. Luego, se levantó y miró oscuro a Harus, que estaba de pie de manera similar. Un destello frío apareció en sus ojos. Tal como Sunny había esperado, hoy uno de ellos iba a morir. Capítulo 299, Reflejo torcido. En la gran sala del antiguo castillo, el aire estaba lleno de gritos y el sonido de acero chocando, con ríos de sangre derramándose en el suelo de mármol blanco. Pero en el amplio pasillo en el que Sunny y Harus se encontraban,
el caos que reinaba arriba parecía amortiguado y distante. Solo estaban ellos dos aquí. Recogiendo el Midnight Star de las frías piedras, Sunny flexionó sus hombros y miró al jorobado. Había un fuego oscuro y helado ardiendo profundamente en sus ojos. ¡Qué maravilla! Finalmente estamos solos. El jorobado inclinó la cabeza y lo miró con sus ojos vidriosos, sin decir nada. Una ligera sonrisa apareció en los labios de Sunny. ¿Qué? Ninguna reacción. Bueno, justo. Permítame presentarme, entonces. Mi nombre es Sonny, y he estado deseando matarte por mucho, mucho tiempo. Harus permaneció inmóvil, mirándolo con la misma expresión indiferente y aburrida. Una pizca de ira apareció en el rostro de Sunny. Tomando un sutil paso hacia un lado y girando ligeramente su torso, dijo en un tono casual. Para decirte la verdad, Harris, he matado a muchos monstruos. Algunos de ellos eran criaturas de pesadilla, y algunos eran hombres. También he matado a 1 o 2 personas. Pero nunca lo he hecho por malicia. Nunca lo he disfrutado demasiado. Hizo una pausa y luego escupió, su voz temblaba. Pero disfrutaré matándote. Sunny agarró el mango del fragmento de medianoche con ambas manos y dio un paso adelante, atravesando al jorobado con una mirada furiosa. Encarnas todo lo que desprecio. El mero hecho de tu existencia me ofende. Me enfermas, y por esa sola razón voy a acabar contigo. No mereces vivir. Harus parpadeó y siguió mirándolo, inmóvil. Sunny se detuvo a unos metros de distancia y gruñó, frustrado por la falta de respuesta. ¿Tienes idea de lo que tuve que hacer, de lo que tuve que sacrificar, de cuántas cosas tuve que dejar ir para salvarme de convertirme en esclavo de alguien? Y aquí estás, viviendo como uno de los tuyos por voluntad propia, bastardo. ¿Qué te da el derecho? ¿Quién te dio la idea de que puedes respirar el mismo aire que yo? El jorobado finalmente mostró una señal de que había escuchado a Sunny. Con una expresión ligeramente irritada, sacudió la cabeza y dijo. Hablas, hablas, hablas. Hablas demasiado, pequeño gusano. Sunny sonrió. Una chispa peligrosa apareció en sus ojos. Sí, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Harus también sonrió. Su sonrisa era fría, antinatural y aterradora. Romperte. En pedazos. De todas formas tendrás que morir. Todos ustedes lo harán. Sunny levantó las cejas. Oh, ¿en serio? ¿Por qué es eso? El jorobado encogió los hombros y extendió la mano. Tejida a partir de chispas de luz, una pesada cadena apareció en el aire, envuelta alrededor de su brazo desde la muñeca hasta el codo. Luego, hizo una mueca y enderezó su espalda tanto como su deformidad le permitió. Antes, parecía tener la misma altura que Sunny. Pero ahora, Harus se alzaba sobre él casi tanto como Tesai, su figura retorcida irradiando una sensación de poder malvado y bestial. Mientras 2 luces amenazantes se encendían en sus ojos pálidos, gruñó. Porque esta es la voluntad del Señor. Sunny se rió. Señor, ¿el señor brillante? No quiero decepcionarte, tonto, pero tu señor está muerto. Harus lo miró con sincera confusión. Luego, una esquina de sus labios se curvó hacia arriba. Con algo que casi se parecía a la lástima, dijo. Pobre gusano. Ni siquiera entiendes lo que significa la lealtad, ¿verdad? Vivo o muerto, no importa. Sunny gruñó. Tienes razón, no entiendo. Finalmente, levantó su espada y se preparó para atacar. Sabes, pasé tanto tiempo tratando de aprender cuál es tu habilidad y defecto de aspecto. Pero ahora, me alegro de no saberlo. No quiero matarte usando un truco. Solo quiero aniquilarte. Harus lo escuchó. Una sonrisa burlona apareció en sus labios. Y entonces, Sunny de repente quedó ciego. Un momento antes, Sunny estaba mirando la figura odiosa del temible jorobado. Luego, de repente, su vista desapareció, reemplazada por nada más que una oscuridad infinita. ¿Qué? Casi de inmediato, un golpe monstruoso lo hizo volar hacia atrás. Sunny golpeó la pared del pasillo y luego cayó al suelo, dejando un rastro de sangre en las frías piedras. Sus huesos crujieron, pero se mantuvieron juntos, apenas.
Harus, quien lo había golpeado en el pecho con un puño, la pesada cadena envuelta alrededor de sus nudillos, se lanzó hacia adelante con una velocidad terrible, apuntando a aplastar el cráneo del enemigo bajo su bota. Sus movimientos fueron rápidos y completamente silenciosos. Para su sorpresa, sin embargo, el pequeño desgraciado de alguna manera logró rodar y saltar hacia atrás, evitando la muerte por un pelo. Sunny se deslizó hacia atrás y se levantó, balanceando ciegamente el fragmento de medianoche en un amplio arco frente a él. La hoja del tachin no alcanzó al asesino jorobado en absoluto, pero le compró un segundo para recuperarse. No es que fuera a ayudar. Todavía estaba ciego. Por supuesto, todo tiene sentido ahora. Sunny finalmente desentrañó el misterio que rodeaba a Harus. Entendió por qué tantos durmientes, sin importar cuán hábiles y sin tener en cuenta el poder de sus habilidades de aspecto, habían sido de alguna manera despojados de su poder y fácilmente masacrados por el verdugo de Gunalug. También entendió por qué no había testigos de los innumerables asesinatos que Harus había cometido. Nadie lo había visto matar a sus víctimas, sus cuerpos siempre se encontraban solo después de que la masacre había terminado. No era porque el aterrador jorobado pudiera moverse como un fantasma o poseyera un gran poder que nadie pudiera intentar resistir. Era porque su habilidad de aspecto literalmente podía hacer que la gente no lo viera. O cualquier cosa, en realidad. No importaba cuán hábiles o poderosos fueran sus oponentes. Una vez que estaban ciegos, todas sus técnicas y habilidades se volvían inútiles. Matar a una persona ciega era una tarea fácil. Tampoco importaba si alguien estaba allí para ver a Harus matar, siempre y cuando quisiera, permanecería invisible todo el tiempo que quisiera. Así es como nació la leyenda del espantoso carnicero. Después de todo, la gente siempre tenía más miedo de las cosas que no podían ver. Sunny escupió una boca llena de sangre y frunció el ceño. Fue agradable revelar otro secreto. La pregunta era, ¿sería capaz de sobrevivir sabiendo la verdad?